¿Qué pasó? No la veo. Pero se conectó en otro, que no era. Vamos a ver acá. Buen día. Ujú. Ah, ya se atacó la mujer. Ya voy. La están esperando para su tema. Ay, Dios, me pusieron de primera. Ok. Ya voy, un minuto. Mm. Voy. Qué bárbaras. Que pase el siguiente, que pase el siguiente. ¿Ves? Bueno, es que esta señora es más complicada. Voy a apagar el micrófono, no vaya a ser que me... Buenos días, Marixa, ¿cómo estás?
Buenos días. Buenos días a todas las personas participantes. Es un honor darles la bienvenida a la lección inaugural del segundo del primer ciclo lectivo, perdón, del año 2024, organizada por la Escuela de Sociología, la Escuela de Filosofía y el Instituto de Estudios de la Mujer de la Universidad Nacional de Costa Rica, titulada ¿Cómo podemos impedir el sexismo en la inteligencia artificial?, que será impartida por la doctora Tasia Arangués Sánchez, quien es profesora del Departamento de Filosofía de Derecho de la Universidad de Granada, España. Esta lección busca sensibilizar a la comunidad académica sobre los riesgos inherentes al desarrollo de sistemas de inteligencia artificial sesgados y promover la reflexión sobre las medidas necesarias para garantizar la equidad de género en este campo. En un mundo cada vez más digitalizado y dependiente de la inteligencia artificial, es importante abordar las preocupaciones relacionadas con el sexismo y la discriminación de género en este ámbito. Esperamos que este espacio ayude a proporcionar una visión integral sobre los desafíos y las estrategias para prevenir y mitigar el sexismo en el desarrollo y la aplicación de la inteligencia artificial, destacando la importancia de la equidad de género en la tecnología del siglo XXI. Al final de la exposición de la conferencista, abriremos un espacio de preguntas y respuestas que pueden ustedes ocupar si les surgen preguntas mientras ella está dando su conferencia. Pueden empezar a escribirnos en los chats las preguntas. También tenemos habilitado el Facebook Live, también pueden hacerlo por ese espacio. Quisiéramos agradecerles a todos ustedes por su participación activa y su interés en esta conferencia. Es a través de estos espacios de diálogo y colaboración que podemos impulsar el cambio necesario hacia un futuro tecnológico más inclusivo y equitativo para todas las personas, independientemente de su género. Podemos trabajar hacia el desarrollo de sistemas de inteligencia artificial que reflejen y respeten la diversidad humana y que contribuyan positivamente a la sociedad en su conjunto. Gracias por ser parte de esta importante conversación. Les presento ahora a la conferencista, la doctora Tasia Arangués Sánchez, quien es profesora del Departamento de Filosofía del Derecho de la Universidad de Granada, doctora en Derecho y licenciada tanto en esta materia como en Filosofía. También es integrante de la Unidad de Excelencia de la Sociedad Digital de la Universidad de Granada e investigadora principal del proyecto de investigación Los derechos de las mujeres en la sociedad digital. Dirige el Congreso Anual Feminismo Digital, los derechos de las mujeres en la era de Internet, que cuenta con una media de 80 ponencias anuales y aborda cuestiones como el teletrabajo y la conciliación, la ciberviolencia contra las mujeres, la brecha digital, entre otros. Ha realizado numerosas publicaciones científicas sobre temas como la libertad de expresión de las mujeres en redes sociales, las tecnologías de verificación de edad para impedir a las personas menores el acceso a la pornografía digital, el proxenetismo a través de OnlyFans, los sesgos sexistas de los algoritmos. Además, coordina una monografía colectiva anual sobre feminismo digital y en colaboración con otras investigadoras del mundo. Sin más preámbulos, le doy la palabra a la profesora Tasia Arangués Sánchez y les invito a sumergirnos en la discusión y la presentación de esta conferencia. Muchas gracias. Hola, buenos días. Pues en primer lugar yo quería agradecer esta presentación tan amable y la invitación de la Universidad Nacional de Costa Rica y en concreto del Departamento de Estudios de la Mujer y de Filosofía y del área de Sociología que me han invitado, ¿no? Y a Maritza, a Fanela y a Roberto en concreto estos colegas que están aquí y que han mostrado interés por los sesgos sexistas de los algoritmos y de la inteligencia artificial, que es el tema del que voy a tratar. Y también agradezco a todo el público asistente
Allí supongo que andarán siendo las 9:15 de la mañana, muy tempranito, y aquí son las 5 de la tarde, ¿no? Hay algunas diferencias. Espero que Internet permita que tenga lugar de manera fluida la conferencia. Si en algún momento se corta o, bueno, se entrecorta o hay problemas de comunicación o dificultades, luego que me lo hagáis saber para que nos podamos adaptar a esa circunstancia. Em, bueno, pues quiero comentar antes de comenzar que en la Universidad de Granada disponemos de de la Unidad de Excelencia de la Sociedad Digital, que es una unidad de investigadores y de investigadoras que nos dedicamos a la investigación del tema de la inteligencia artificial y en general de la sociedad digital. Desde la perspectiva del derecho, sobre todo, pero también desde la perspectiva de la ética, la filosofía, la sociología y el departamento de informática, que es uno también de los más fuertes de la Universidad de Granada. En este sentido, es una universidad que está siempre encantada de recibir a estudiantes o investigadoras, investigadores que estén trabajando en estas cuestiones de la sociedad digital. En concreto, dentro de esta sociedad de unidad de excelencia, yo dirijo un proyecto de investigación centrado en el impacto de la sociedad digital sobre las mujeres. Y dentro de ese proyecto, uno de los temas que más se abarcan actualmente y que suscita mayor interés es la cuestión de la inteligencia artificial y los algoritmos. Pero además de ese tema, desarrollamos, por ejemplo, el tema de la pornografía y cómo se puede restringir a los menores el acceso, o cuestiones de la libertad de expresión, como ha comentado la profesora en su presentación. De modo que investigaciones que hagáis sobre conciliación, pues todas esas cuestiones son de interés, tanto para nuestro congreso anual como para la Universidad de Granada y la recepción de estudiantes internacionales. Dicho esto, ya podéis tomar nota de mi contacto. Si alguien estuviera interesada en venir o en enviarnos sus investigaciones o en participar en todas estas investigaciones, pues puede contactar conmigo, ahí están mis datos. Estoy en la unidad de excelencia de la sociedad digital, como expone aquí esta presentación. Y abajo viene la fuente de la que extraigo la mayor parte de este trabajo. Esta exposición que voy a hacer hoy se basa en este artículo, en este capítulo del libro que escribí en 2022, que se llama Sesgos sexistas de los algoritmos e inteligencia artificial. Este capítulo se encuentra de manera gratuita en Internet. Si se pone en el Google ese título, aparece en la página ResearchGate, gratuito, y está en PDF y se puede descargar, libre acceso. Se copia eso que viene ahí, ese título, y se puede descargar. Y de modo que pueden seguir esta presentación y descargarse el artículo para tenerlo si tienen interés en profundizar en alguna de las cuestiones que voy a comentar. Bueno, pues dicho esto, voy a comenzar ya con el tema de la presentación. La primera cuestión que nos podríamos plantear es ¿qué es un algoritmo? Esa es una pregunta que nos podríamos hacer y habríamos de señalar al respecto que un algoritmo es un proceso sistematizado que recibe unos datos de entrada y devuelve unos datos de salida tras realizar una serie de operaciones matemáticas dentro. El algoritmo, ¿no?, realiza una serie de operaciones matemáticas con esos datos de entrada y genera ese resultado. Esto se ve muy abstracto, ¿no? Podéis plantearos porque es una cuestión matemática, es decir, un algoritmo es una operación matemática. Podríamos preguntarnos también qué es un programa informático. Un programa informático es un algoritmo que indica al ordenador o a otra máquina, no, pues al teléfono móvil o al iPad que estés utilizando, que indica al ordenador qué paso debe realizar y en qué orden para llevar a cabo una determinada tarea. El algoritmo lo que hace es dar información a ese ordenador sobre cómo realizar esa tarea específica. ¿Y la inteligencia artificial? La inteligencia artificial es un programa informático diseñado para realizar determinadas operaciones que se consideran propias de la inteligencia humana. Cuando aquella labor, tarea que está desarrollando el ordenador o el teléfono móvil es una tarea que nos resulta muy brillante o que la consideramos muy compleja y nos recuerda a las cosas que hace el ser humano, hablamos de inteligencia artificial. Es decir,
hablamos de inteligencia artificial en analogía con la inteligencia humana. Una de esas tareas sería cuando ese algoritmo es capaz de aprender, de generar aprendizaje nuevo. Serían ejemplos de inteligencia artificial los nuevos programas informáticos que permiten conversar o imitar una conversación con un ser humano, generando respuestas con alto grado de complejidad, que no están ya escritas de manera predeterminada, sino que son texto nuevo, ideas nuevas que es capaz de generar ese programa, porque ese programa aprende de los datos y en eso se parece al ser humano. Y la inteligencia artificial fuerte, a veces se habla de la inteligencia artificial fuerte frente a la inteligencia artificial débil. Y decimos que estamos en la era de la inteligencia artificial débil, por contraposición a una hipotética inteligencia artificial fuerte. Sería una inteligencia artificial que es consciente de sí misma. Esa sería la inteligencia artificial fuerte. Sin embargo, no hemos llegado a un momento que se llama en la ciencia ficción, en el ámbito sobre todo de la ciencia ficción, pero también de la investigación sobre inteligencia artificial, no hemos alcanzado un momento de singularidad, lo que se llama singularidad, que sería un hipotético futuro en el que las máquinas, esos robots complejos, esa inteligencia artificial compleja, adquiriría autoconciencia y sentimiento, y por tanto sería consciente de lo que está haciendo y de para qué lo está haciendo. No se limitaría a realizar una serie de procesos según los algoritmos, sino que podría elegir qué hace y para qué lo hace y reflexionar sobre esos fines. No estamos en un momento comparable. Entonces, si la inteligencia artificial no es consciente de lo que hace ni de para qué lo hace, ¿por qué hay sexismo en la inteligencia artificial y en los programas informáticos? Si no es consciente, si no es algo que tenga mala conciencia, es decir, ¿es machista un programa informático? ¿Es machista la inteligencia artificial? ¿Puede ser machista un robot? Pues no, no puede ser machista en el sentido de que no tiene una conciencia o una inteligencia propia comparable a la humana. Pero lo que hace que el resultado que produce ese algoritmo, ese programa de inteligencia artificial, sea sexista, es que ese programa reproduce la discriminación, el sexismo que existe en la sociedad. Es decir, refleja la sociedad. O también los sesgos y estereotipos que puede tener la persona que programa a este robot o que programa este algoritmo. De modo que la discriminación puede estar en los datos que se introducen en el programa que aprende por sí mismo y a partir de esos datos genera un resultado, como ahora veremos en los ejemplos que vamos a poner, o bien pues puede estar en la propia persona que programa el algoritmo y que se traslada al resultado. Por tanto, uno de los problemas fundamentales que nos encontramos en la inteligencia artificial es que los algoritmos analizan datos y extraen conclusiones a partir de ellos. Por ejemplo, pongamos por caso, ¿no?, que hay muchas noticias sobre una mujer famosa. Por ejemplo, en España, de la reina Leticia, que no sé si os suena quién es la reina Leticia. Pues la reina Leticia Ortiz, hay muchas noticias que hablan de cómo se viste, pues de su zapato, de su ropa. Es posible que un sistema de inteligencia artificial como el famoso chat GPT, ¿no? Este chat tan famoso que ahora todo el mundo habla de él, se refiera, si tú le preguntas a ese chat por la reina Leticia Ortiz, es posible que te dé, entre la información que te va a aportar de ella, te hable de su ropa, porque es uno de los temas más comentados cuando se habla de esta mujer en el ámbito público, en los artículos de las revistas, en la televisión. Por eso no es sencillo evitar los sesgos discriminatorios que produce la inteligencia artificial, porque para poder eliminar el resultado sexista de la información que nos va a dar el chat GPT sobre la reina Leticia, sería necesario eliminar datos, es decir, decirle al programa, cuando me des información sobre mujeres, por ejemplo, sobre mujeres famosas, omite la información que proceda de revistas de moda, comentarios sobre su aspecto físico o comentarios sobre su ropa.
por ejemplo, habría que hacer eso. Y entonces el programa sesgaría esos datos y los eliminaría. Pero eso, por otra parte, restaría cierta autenticidad, porque no nos estaría diciendo lo que las personas realmente dicen sobre la reina Leticia Ortiz. Incluso un sistema de inteligencia artificial muy complejo que tuviera acceso a todos los datos de Internet tendría sesgos, porque en Internet no hay paridad. Tenemos que pensar que solo entre el 9 y el 15% de las personas que escriben en Wikipedia, los wikipedistas, las mujeres wikipedistas también, solamente entre el 9 y el 15 son mujeres. Entonces hay una ínfima parte de wikipedistas en Wikipedia que son mujeres. Y además la mayoría de biografías que hay en esta gran enciclopedia virtual son de hombres. Internet es un mundo muy masculinizado, tanto por parte de los programadores, que en su mayoría son varones, como en el contenido de las personas referenciadas en Internet, que en su mayoría también son varones. ¿Podemos confiar en que las empresas, grandes empresas, sean capaces de autorregularse y evitar que sus programas resulten discriminatorios para las mujeres? Bueno, sabemos que, por ejemplo, Brian Gabriel, el portavoz de Google, dijo que las compañías tecnológicas como Google se esfuerzan en que los sistemas de inteligencia artificial que generan no produzcan violencia, ni discriminación, ni calumnias hacia personas concretas. Explica que los sistemas de la inteligencia artificial son sometidos a revisiones de los principios éticos de la inteligencia artificial. Eso señala este portavoz. Sin embargo, esto choca, esta visión de las empresas tan idealizada, de como si las empresas fueran capaces de autorregularse y ellas mismas van a acabar evitando los sesgos sexistas, choca con la opinión que tiene mi colega de la Universidad de Málaga, la profesora Lucía Aragüez, que comenta que la visión de las empresas como garantes de la ética tecnológica no es veraz, porque con frecuencia las propias empresas utilizan los algoritmos para oscurecer sus decisiones, por ejemplo, en materia de condiciones laborales. Es dudoso que realmente los algoritmos de las empresas sean éticos. Las empresas lo que buscan es obtener su beneficio y ahorrar costes. Y si eso implica determinadas decisiones discriminatorias, pues serán discriminatorias. A veces utilizan los algoritmos precisamente para encubrir determinados aspectos automatizados de contratación que de facto son discriminatorios, pero el algoritmo sirve para ocultarlos. Por ejemplo, un algoritmo, pongamos por caso el algoritmo de contratación que tiene la Universidad de Sevilla. La Universidad de Sevilla tiene un algoritmo ahora mismo, un programa informático que sirve para filtrar currículum. Tienes que meter ahí el currículum y el programa ya te asigna una serie de puntos. Pues bien, ese programa es tan complejo y está diseñada de una manera tan enrevesada que de facto acaba generando que la mayor parte de personas que consiguen presentarse a los procesos de contratación de la Universidad de Sevilla sean personas de la Universidad de Sevilla, personas que llevan muchos años trabajando ahí y ya están totalmente familiarizadas con el algoritmo. Pues ahí vemos, por ejemplo, un sesgo que podría operar contra personas exógenas a la Universidad de Sevilla. Eso es algo completamente habitual. También la ANECA, la Agencia Española de Acreditación para el Profesorado de Universidad, pues tiene una serie de instrumentos informáticos que también pueden acabar generando o normalizando la exclusión, por ejemplo, de profesoras que sean investigadoras, exigiendo una serie de ítems. Pero la informática y la automatización sirve para encubrir el carácter discriminatorio de los elementos, porque da esa apariencia de automatización. Vamos a mencionar ahora 8 tipos de sesgos sexistas en los algoritmos. Esto es una clasificación que hice yo analizando sesgos que estaba viendo en diferentes algoritmos y lo dividí en 8 tipos para que resulte más fácil identificar sesgos nuevos que pueda haber y que encajan en alguna de estas categorías de sesgos habituales en los algoritmos. Identificar esos sesgos puede ser útil para las empresas que quieran acabar con los sesgos sexistas y también es útil para las regulaciones que se hacen sobre inteligencia artificial
tanto a nivel interno de las empresas como a nivel de la administración pública y la legislación. Entonces, identificar una clasificación de sesgos puede ser importante para poder prevenirlos. Uno de ellos, quizá el más importante o uno de los más habituales, sin duda, es que los algoritmos, la inteligencia artificial, reproducen la discriminación que ya existe en los datos, como lo que he comentado antes del ejemplo de la reina Leticia. Un ejemplo sería el algoritmo que Amazon empleó en 2014 para seleccionar los mejores 5 currículum de cada 100. Se presentaban 100 candidatas y candidatos a Amazon para poder trabajar allí y el algoritmo seleccionaba a los mejores 5 currículum. Pues bien, se basaba en aquellos currículum que se parecían a los de aquellas personas que en los últimos 10 años habían triunfado en la empresa, les había ido muy bien. Entonces seleccionaba esos algoritmos que se correspondían con lo que en la empresa triunfaba y prosperaba. Ese algoritmo se detectó que era sexista porque penalizaba palabras como mujeres. Por ejemplo, penalizaba la palabra estuve en un club de mujeres, en un club de ajedrez de mujeres. Una candidata que había comentado que estaba en un club de ajedrez de mujeres. Y ese currículum fue penalizado por tener la palabra mujeres. No es que el algoritmo o el programador que diseñó el algoritmo hubiera incluido la palabra mujeres para expulsar a las personas en cuyo currículum apareciera esa palabra, no. No es que conscientemente el programador quisiera discriminar a las mujeres, sino que de facto en los últimos 10 años en Amazon lo que había ocurrido es que aquellos currículum que mencionaban la palabra mujeres, que presumiblemente eran de mujeres, tenían menos éxito en la empresa. Porque ya sabemos que en las empresas existe brecha salarial, techo de cristal, que la maternidad penaliza. Entonces, el hecho de que viniera la palabra mujeres era un predictor de poco éxito. Y entonces, el algoritmo de inteligencia artificial, por autoaprendizaje, detectó que la palabra mujeres preveía con eficacia que a esa persona no le iba a ir tan bien en la empresa. Y por tanto, no seleccionaba currículum de mujeres o no en el porcentaje que cabría esperar por estadística. Otro caso es un estudio que se hizo en la Universidad de Washington en 2015 en el que analizaron que los 10 primeros resultados de imágenes de Google para el término CEO, es decir, persona que es directiva de una empresa, del gran directivo o gran directiva de una empresa, pues solo el 11% de las fotos que salían en Google eran de mujeres. Y además, para poder llegar a a la primera foto de mujer, había que pasar 14 páginas de Google. Tenías que pasar 14 páginas hasta que llegabas a la primera foto en la que aparecía una gran directiva que era mujer. Y además, la primera foto era de Barbie, una Barbie directiva. No era ni siquiera una mujer real. Entonces vemos que cuando buscamos en imágenes, en Google Imágenes, pues nos encontramos que la discriminación de la vida real para las directivas se refleja en los buscadores. Un experimento que se hizo con inteligencia artificial de Google y de Amazon también mostró que había un sesgo sexista para etiquetar imágenes. En el experimento utilizaron una aplicación para cambiar el sexo de los protagonistas de las imágenes. No sé si habéis utilizado alguna de estas aplicaciones. Por ejemplo, Facebook tiene una aplicación dentro de la propia Facebook, ¿no? que te permite poner una foto y ver cómo serías tú si fueras un hombre o cómo serías tú si fueras una mujer, ¿no? Entonces, lo que hacían es que utilizaban una de estas aplicaciones para cambiar el sexo de los protagonistas y que el buscador de imágenes identificara la imagen como mujer o como hombre respectivamente. Cuando la misma imagen estaba protagonizada por una mujer, la imagen se etiquetaba como algo asociado a la ropa. Y, por ejemplo, se confundía un taladro en la mano de una mujer con un secador. Mientras que si lo llevaba un hombre, sí se identificaba que era un taladro y ponía hombre con taladro. Y si aparecía una mujer, pues ponía mujer con secador.
el Google Imágenes. Vemos que la interpretaba de manera diferente. También la persona, cuando era un varón y estaba limpiando, el varón estaba limpiando, lo identificaba como estudiante, un estudiante que limpiaba. Mientras que cuando una mujer limpiaba, era una ama de casa. Entonces vemos cómo había un sesgo ante la misma imagen en la percepción de la misma. Otro de los sesgos que hemos encontrado en la inteligencia artificial es considerar que el hombre es el sujeto universal. Ese es otro de los sesgos que he identificado en el análisis. Una de ellas sería el caso de aplicaciones informáticas que usan lenguaje masculino, ignorando a sus usuarias. Por ejemplo, el traductor de Google o el traductor de DeepL, el traductor DeepL, que es otro también gratuito que hay en Internet, cuando traducen de inglés a español, los pronombres y los adjetivos los interpretan habitualmente como masculinos. Como en inglés no se sabe si es hombre o mujer, porque no se diferencia habitualmente en la adjetivación, no dice o contenta o contento, no hace esa distinción en el adjetivo. Entonces interpreta esas personas que no se sabe de qué sexo son en inglés, las interpreta siempre como varón, por defecto, salvo que el contexto sea estereotípicamente femenino. Si están hablando de limpieza o de cuestiones de belleza, pues ahí sí identifica que es mujer. Pero si no está hablando de cosas estereotípicas, pues se interpretan como varón por defecto y entonces a veces está hablando de manera masculina de una mujer. Eso lo habréis encontrado cualquier persona que hayáis utilizado habitualmente el traductor de Google o el DeepL, cómo os está traduciendo mal el texto por un sesgo sexista. Esto también puede ocurrir en el ámbito de la salud y podría tener importantes consecuencias, porque sabemos que hay aplicaciones que se utilizan ya para el diagnóstico de problemas de salud, o por lo menos para contribuir con el diagnóstico de problemas de salud, para analizar el genoma, o hay incluso algoritmos para detectar dónde hay brotes de gripe. Cambridge desarrolló un algoritmo que permitía, viendo las búsquedas que hacía la gente en Google, podían saber dónde había un brote de gripe, viendo a ver dónde la gente empezaba a buscar síntomas de enfermedad. Pues bien, dado que cada vez se utiliza más la inteligencia artificial en el ámbito de la salud, hay que considerar que hay diferencias entre hombres y mujeres, como la menstruación y el embarazo, y también en los parámetros, en la temperatura en la que tienen fiebre, los niveles hormonales para tener determinadas enfermedades o dolencias, la presión arterial y también en los síntomas. Por ejemplo, los síntomas del infarto en el hombre y la mujer no son el mismo. Hay enfermedades que solo tienen un sexo o que son más frecuentes en un sexo que en otro. Un algoritmo que no tuviera en cuenta, como ya vemos en la clínica, ¿no? En los hospitales habitualmente, que no se tiene en cuenta las diferencias entre los sexos cuando tú estás explicando tus síntomas, por ejemplo, pues daría lugar a los mismos errores que ya están en un hospital cualquiera o en la clínica. Entonces, claro, podría ocurrir pues que si se reproduce esa visión del hombre como único sujeto que ya hay en la realidad en el algoritmo de inteligencia artificial, pues se producirían esos mismos sesgos que se producen en la clínica. De hecho, me estaba acordando de una encuesta que hizo Facebook sobre COVID, sobre COVID, y no preguntaba, esa encuesta que lanzó COVID, no tenía en ninguno de sus ítems una pregunta relativa a la menstruación, que se sabe que está muy relacionada, las alteraciones en la menstruación estuvieron muy relacionadas con COVID. Pues no lo preguntaban. Entonces, claro, si no lo preguntas, pues los resultados que vas a obtener nunca van a ser fiables, ¿no? Porque vas a excluir posibles resultados importantes para las mujeres. Otra cuestión, otro de los sesgos sexistas que encontramos en los algoritmos y en los programas de inteligencia artificial es ignorar las variables correlativas. Por ejemplo, un ejemplo para entender esto de la variable correlativa es el caso de Apple, ¿no? de la tarjeta bancaria que sacó Apple Card, esta empresa,
otorgaba hasta 10 veces más crédito al hombre que a la mujer de una pareja con la misma renta. Esto, el hecho de por qué le daban más renta, no tenía que ver con el hecho de que la aplicación en sí misma o el programa tuviera en cuenta el sexo de la persona. No tenía en cuenta el sexo de la persona. Así es como se defendió la empresa, diciendo, bueno, es que mi algoritmo no contempla si es hombre o mujer. Es neutro al sexo, no contempla eso. Pero puede haber alguna otra variable en la caja oscura, en la caja negra del algoritmo, es decir, alguna variable que ignoramos, que sí está relacionada con el hecho de ser hombre o ser mujer. Por ejemplo, prever el éxito en el trabajo. Como hemos visto antes, en el otro algoritmo que no mencionaba la palabra mujeres en la propia programación, pero salió relacionada con el éxito que tú tenías en la empresa. Entonces, el éxito era un predictor del éxito, o sea, el éxito de la empresa sería la variable correlativa, el éxito. Aquí, en el caso de la tarjeta bancaria de Apple, no sabemos cuál fue la variable, lo único que sabemos es que la empresa se defendía diciendo que no diferenciaba entre hombres y mujeres, pero de facto la empresa otorgaba hasta 10 veces más crédito al hombre que a la mujer, de modo que había alguna variable que generaba una discriminación a las mujeres. Otro caso sería el de un algoritmo de contratación que se aplicara con independencia del sexo. Por ejemplo, pongamos por caso un algoritmo que permita seleccionar a personas para el ascenso en una empresa. Pues si ese algoritmo no tiene en cuenta el sexo, pero sí tiene en cuenta otros factores, como por ejemplo las horas extra que ha realizado una persona, si esa persona alterna o no con colegas cuando termina la jornada laboral, su disponibilidad para realizar viajes de trabajo o el tiempo que pasa en la oficina en aquellos empleos en los que la presencia no es obligatoria, esa presencia constante, el resultado sería probablemente discriminatorio para las mujeres, porque sabemos que las mujeres se encargan más de los cuidados y por tanto, si no es obligatorio estar en la oficina constantemente o alternar, o son cosas que no son obligatorias para el trabajo y que requieren hacer horas extras, pues las mujeres no suelen ser las primeras candidatas a hacerlo, especialmente si son mujeres con niños o niñas pequeños. No van a seleccionarlo. Entonces, así es como se crea la brecha salarial. Por tanto, ese algoritmo daría lugar a un resultado discriminatorio. Otro caso sería el que denunció Rosalía, la cantante española, de Spotify y de Apple Music. Bueno, estas aplicaciones, como Apple Music o Spotify, sabemos que Rosalía denunció que cuando una mujer, una cantante, hacía una colaboración con otros cantantes para la misma canción, el nombre de la mujer aparecía en segundo o en tercer lugar y ponían al cantante varón primero. Eso hace que el algoritmo no tenga en cuenta que ella es intérprete de esa canción y es más difícil que personas nuevas descubran quién es la que canta, porque no lo ven, o es más difícil localizarla, esa canción en la que ella participa. Entonces, el programa pone en primer lugar a los artistas, se defendió, ¿no?, el programa diciendo que no había discriminación contra las mujeres, sino que simplemente el programa ponía en primer lugar a aquellos artistas que ya tenían mayor popularidad previa. Pero es que resulta que el público consume más música interpretada por hombres y también las grandes discográficas promocionan a más hombres. Entonces hay una burbuja de popularidad en la que el que tiene popularidad sigue teniendo popularidad, porque las mujeres no logran romper eso, aunque canten con un cantante que tiene mucha popularidad. Ella aparece al final de la cola y entonces el algoritmo no la visibiliza tanto. ¿Eso cómo se podría resolver? Pues restando peso a esa variable correlativa. Es decir, si vemos que el algoritmo está discriminando a las cantantes, la única manera de que el algoritmo no fuera discriminatorio sería restar importancia a la popularidad previa y compensar eso con algún tipo de preferencia a favor de las mujeres para que salgan más. Porque si no, el algoritmo siempre va a perpetuar la exclusión de las mujeres y va a alimentar el sexismo que ya existe en la sociedad. Otro de los sesgos que he destacado es los algoritmos
que alimentan el sexismo que tienen las personas usuarias. No solamente lo reproducen o lo reflejan, como hemos visto en los casos anteriores, sino que lo alimentan. Directamente el algoritmo fomenta que las personas sean sexistas y que las personas sexistas obtengan un beneficio o puedan puedan continuar con sus comportamientos sexistas gracias al algoritmo. Mi colega Lucía Aragüez de Málaga expone el caso de Uber. Uber permitía a las personas usuarias anular un vehículo al saber quién era la persona que venía a recogerte, quién era la persona conductora. Y se detectó que las mujeres recibían menos peticiones de viaje que los hombres. Y eso tenía un impacto notable en el salario que obtenían las conductoras. Es un sesgo habitual en todas las plataformas que van a llamada, donde tú recibes la orden de llevar un pedido, como sería el caso de Uber Eats, Deliveroo o Globo. Todas esas aplicaciones generan una discriminación hacia las mujeres si hay posibilidad de rechazar a la mensajera, a la persona que va a venir cuando ves que es una mujer. También sería el caso de aplicaciones como Uber o Wiz. Pueden darse diferencias por sexo también en aquellas aplicaciones que incorporen valoraciones sociales. Por ejemplo, aplicaciones como Amazon o TripAdvisor que incorporan comentarios de los usuarios y de las usuarias. Como las personas tienden a ser sexistas, pues pueden dar valoraciones negativas con más frecuencia a las mujeres. De modo que todas las aplicaciones que incorporan sistemas de valoración social reproducirán el sexismo que tienen las personas usuarias y la propia aplicación fomenta que tú puedas hacer comentarios negativos sobre una mujer, comentarios sexistas o excluir a una conductora cuando ves que es mujer. Y la aplicación no te impide que hagas eso como usuaria o como usuario si tienes ese sesgo contra las mujeres. Por otra parte, también hablamos de aplicaciones de acoso sexual y de violaciones. En Uber, Uber fue demandada por 550 mujeres en Estados Unidos porque habían sufrido violencia sexual cometida por conductores entre los años 2014 y 2022. Entre esos años se denunció que muchas mujeres habían sufrido violencia sexual o como comento, acoso sexual en el coche. En general, todas las empresas que se basan en la economía colaborativa, como sería el caso de BlaBlaCar o de Airbnb para poder alquilar un piso por temporadas o una habitación o un sofá, esta aplicación, Airbnb, permite que las personas particulares alquilen pisos o habitaciones de su piso. Y las compañías alegan que se limitan a poner en contacto a dos personas, como lo hace igual en Facebook, que tú te limitas a contactar con personas, o Mythic, que es una aplicación de ligue, ¿no? De contactos. Y la empresa no se responsabiliza de que luego el usuario te robe o te agreda o te haga cualquier cosa. Pero la mayor parte de las personas no ven Uber como algo tan desprovisto de control o algo tan desprovisto de seguridad. Da una falsa sensación de seguridad. Tú te subes a un coche y presumes que el conductor tiene una serie de garantías de seguridad, no que te puede violar o agredir. No entiendes que tú estés pues llegando a una relación completamente libre comercial con alguien que tú te encuentras por la calle, sino que entiendes que hay una serie de garantías. Pero la empresa no acepta esas responsabilidades y dice que se limita a poner en contacto a dos personas. De modo que, de facto, lo que hace es dejar que se produzca el sexismo, agresiones sexuales o violencia sin asumir ninguna responsabilidad cuando se está lucrando precisamente de ofrecer esa apariencia de seguridad a las personas que participan. Por otra parte tenemos otro algoritmo que sería la cosificación sexual que hay en los algoritmos y en la inteligencia artificial. Encontramos un análisis que sería que muestra de Cathy O'Neil que los estereotipos que tienen los programadores y los usuarios también
de los programas informáticos condicionan el diseño de estos programas. Un ejemplo sería los videojuegos. Los videojuegos son diseñados para satisfacer no solamente las ideas sexualizadas de las mujeres que pueden tener los programadores, que en su mayoría son hombres, los programadores informáticos, hay más programadores que programadoras, sino que también se orientan hacia un público mayoritariamente masculino, porque todavía hay más jugadores de videojuegos que jugadoras. Entonces, el público comprador al que se dirige el producto o la persona que diseña el producto reproduce su visión sexista de las mujeres en el programa. Y por eso nos encontramos con múltiples videojuegos que tienen imágenes completamente estereotipadas, sexualizadas de las mujeres y artificiales y que no se corresponden con cómo son las mujeres de verdad. La visión de la mujer como objeto sexual también se plasma, llega a su punto culmen en el negocio de los robots sexuales. Hay programas que son directamente diseñados para fomentar el fetichismo masculino y para generar un tipo de pornografía, ¿no? De producto pornográfico o masturbatorio, como sería el caso de estos robots sexuales que pueden tener también sistemas de inteligencia artificial en los que muestren un diálogo con el comprador con actitudes sumisas y que reproduzcan, por tanto, una serie de estereotipos sexistas en su actitud. Esos robots sexuales tienen una apariencia completamente de muñeca hinchable clásica, con enormes pechos, puedes cambiarle los pechos, puedes dividirla y seccionar sus partes del cuerpo, cambiarle la cabeza, cambiarle el pelo a demanda y puedes satisfacer cualquier fetiche que tengas como consumidor. De modo que existe la idea de que tienes una mujer descompuesta en diferentes partes y elementos que son intercambiables y a la que puedes cambiar cualquier aspecto que quieras y que va a estar siempre sumisa, sin darte problemas, sin que tengas que hablar con ella, sin que sea una igual, ¿no? Sino que es una sometida. Esa industria pues se basa, la de los robots sexuales, precisamente en alimentar toda esa idea de la mujer sumisa que no te va a dar ningún problema, mucho mejor que una novia y mucho mejor que una mujer. Así se promocionan, de hecho. Mi compañera Lidia Delicado, también una investigadora española que está en mi proyecto, que ha participado en el proyecto de investigación sobre los derechos de las mujeres en la sociedad digital, pues ha realizado unas investigaciones muy interesantes sobre la industria de las robots sexuales. Tenemos también sistemas de inteligencia artificial como Alexa, Cortana o la famosa Siri. Pues bien, hay un informe de la UNESCO, de la ONU, que señala que los asistentes virtuales, estos programas, tienen nombres femeninos: Alexa, Cortana, Siri, y voces jóvenes, sensuales y sumisas. Y que además cuando a Siri, según esta investigación que hicieron para la UNESCO, estas investigadoras, cuando a Siri se le decía perra, respondía: me sonrojaría si pudiera. Entonces vemos como Siri tenía unas respuestas sumisas que luego fueron denunciadas por la UNESCO. Yo no sé si ya habrán sido corregidas, pero cuando a Siri le tratas de manera violenta o agresiva, pues Siri reacciona de una manera en exceso comprensiva y afectuosa. No se resiste ni se revela ante las actitudes violentas y sexistas de los proponentes. No sé muy bien qué pasa si le dice a Siri: Siri, me quiero casar contigo, o Siri, me gustaría, en fin, pues el problema es que parece que las respuestas de Siri son demasiado como que no se enfrentan, de modo que me sonrojaría si pudiera, ¿no? Pues el sistema de inteligencia artificial parece fomentar ese sexismo o tolerar el sexismo de los usuarios. Por otra parte tenemos el problema de la trabajadora sexy de la construcción. Cuando hacemos una búsqueda, lo llaman así, ¿no? A este problema, Matusek y otros, estos autores y autoras pusieron el nombre, ¿no?, del problema de la trabajadora sexy de la construcción. Cuando se hace una búsqueda en Google de imágenes de trabajadora de la construcción, los resultados suelen ser caricaturas sexuales de trabajadoras que en realidad no son trabajadoras de la construcción, sino que es como una disfrazada, ¿no?, de trabajadora de la construcción.
Y esto se produce con multitud de profesiones y también cuando buscamos disfraces en Internet o determinadas situaciones. Buscamos cosas que están masculinizadas en Internet y nos salen imágenes sexualizadas, pero también con los disfraces, como he comentado, buscamos disfraces en Internet, por ejemplo, Amazon o en cualquier página de Internet, y nos salen un montón de disfraces sexuales antes de que podamos, o con aspecto sexual, antes de que podamos encontrar un disfraz real de esa cosa que estamos buscando. Bien, otro de los problemas, quizá el problema más grave que presenta, no ya directamente relacionado con el sexismo, aunque por supuesto también se relaciona con el sexismo, pero uno de los problemas más importantes que tienen los algoritmos a nivel ético en general, quizá el problema fundamental que tienen, es que los algoritmos, como denuncia Antonio Dieguez, profesor de la Universidad de Málaga, que ha escrito también muchos libros sobre inteligencia artificial, que son muy interesantes, porque escribe además de una manera muy amena, señala Antonio Dieguez que el problema de los algoritmos es que no tienen la flexibilidad que tiene un ser humano real y que no tienen sentido común. Entonces, eso hace que que sea automático y entonces no puede tomar en consideración aspectos que no estén previstos por el propio algoritmo. Y eso hace que carezcan de empatía, que no se adapten a las circunstancias que debería tener en cuenta. Por ejemplo, una aplicación con ítems relativos a la trayectoria laboral podría perjudicar a una madre trabajadora que ha estado de excedencia por esa causa, porque la empresa podría no saber qué ocurrió esos años en la vida de la mujer, porque la aplicación no le hizo ninguna pregunta sobre su vida familiar. Si la aplicación no incluye ningún ítem, porque no lo ha previsto, porque no se le ha pasado por la cabeza a la persona que lo ha programado, tener en cuenta que existen las excedencias o que existen personas que cuidan a familiares con discapacidad, si eso no lo prevé la aplicación, ¿cómo lo va a tener en cuenta la persona contratadora? No lo ve, no lo puede ver porque la aplicación no lo ha preguntado. Entonces, el mero automatismo, el hecho de que no se pueda dialogar como si estuvieras en un tú a tú con otra persona, impide que tengas en cuenta aspectos que deberían ser tenidos en cuenta. Y eso genera discriminación contra las mujeres. Pero en general la falta de empatía es una característica. Y esa característica de la inteligencia artificial está muy presente en los fenómenos de las grandes empresas, de la concentración empresarial. Un ejemplo de esto que nos encontramos realmente en el día a día cada vez que nos relacionamos con una empresa de electricidad, con una gran empresa de telefonía, por ejemplo, las grandes empresas, nos encontramos con esos comportamientos robóticos que nos ponen de los nervios. Pues un caso extremo fue el de un hombre al que le dijeron que tenía que pagar la multa porque el router no lo devolvió a la compañía. Tenía que pagar la penalización de 150 euros por el router porque no lo devolvió. Pero es que resulta que el hombre dio de baja internet y no tenía router porque su casa se había derrumbado y había perdido a toda su familia. Entonces la compañía, cuando el hombre escribió lo que le había pasado, que no podía, que tenía que dar de baja a internet porque se había derrumbado su casa, la compañía le contestó con un correo impersonal que decía: lamentablemente no le podemos eximir de la penalización por no devolver el router. Nuestros términos y condiciones no contemplan ese caso. Sentimos las molestias. Pues vemos cómo fue un caso que salió en la prensa como mostrando la gran insensibilidad que tenía la empresa telefónica, porque no contemplaba ese caso y le contestaba con un mensaje robotizado. Un ejemplo de esto que tiene graves consecuencias y que afecta directamente al sexismo es el caso del algoritmo Biogen. En España tenemos un algoritmo que sirve para valorar el riesgo en los casos de violencia contra las mujeres. La policía utiliza un algoritmo que permite valorar el riesgo como alto, o bueno, como extremo, como medio o como no apreciado, ¿no? Puede ir valorando cuál es el riesgo que tiene esa mujer de sufrir daño por parte del hombre, y ese algoritmo sirve para que se decida si la mujer, por ejemplo, debe tener una patrulla en la puerta de su casa, un policía en su puerta, digamos, o qué tipo de medidas de protección debe tener esa mujer.
Es decir, condiciona la orden de protección que se va a dar a esa mujer. O si no se le da ninguna orden de protección y se la deja sin ningún tipo de medida policial. Como vemos, el algoritmo tiene importantes consecuencias. Pues bien, se hizo una auditoría externa del algoritmo realizada por la Asociación de Víctimas Anabella y por la Fundación Éticas y puso de manifiesto las siguientes deficiencias. La mitad de los casos del algoritmo se calificaban como un riesgo no apreciado, hasta el punto de que un tercio de los casos de las mujeres que luego fueron asesinadas, Biogen había dicho que no había riesgo y luego fueron asesinadas. El algoritmo solo da la cantidad de valoraciones de riesgo extremo que los recursos policiales pueden atender, de modo que como tienen muy pocos recursos para poner patrulla en la puerta, el algoritmo se adapta a las necesidades que hay y restringe el número de órdenes con riesgo extremo que da. Luego, el sistema tiene preguntas rígidas que no permiten explicaciones, solo permiten que la mujer diga sí o no. A una mujer le hicieron el cuestionario Biogen y no contenía ninguna pregunta que le permitiera incluir la amenaza que su ex había hecho sobre que quería matar a sus 2 hijas. Y este hombre asesinó a las 2 niñas en 2018 en Castellón, como consecuencia de que no se había apreciado el riesgo porque el algoritmo no había contemplado la pregunta sobre las niñas. Los agentes de policía pueden aumentar manualmente el nivel de riesgo asignado si ven que el resultado que otorga el algoritmo es muy bajo. Pero en el 95% de los casos, los policías no modifican, el policía o la mujer policía, no modifican el resultado del algoritmo. Y esto es porque, como explica Carlos Preciado, los algoritmos dan una falsa impresión de objetividad. Entonces, cuando hay un algoritmo que te dice si hay riesgo o no hay, tiendes a pensar que eso está bien y no lo cuestionas. Y eso es un problema, ¿no? Que acaba generando, como vemos, asesinatos en España. Pero bueno, el algoritmo de Biogen hay que decir que además es un algoritmo muy imitado en el resto del mundo porque se ha basado en analizar decenas de miles de casos, ¿no? De denuncias. Entonces eso ha hecho que el algoritmo vaya aprendiendo y se vaya mejorando. Pero como vemos, el hecho de que se sustituya a veces un trato más personalizado por un algoritmo genera importantes problemas, como toda automatización. Está aquí otro caso, otro tipo de sesgo sexista, sería el sexismo en la selección del target. En este caso, un ejemplo que también menciona mi colega Aragüez de Málaga, Lucía, es el caso de Facebook. Es que mi colega Aragüez es profesora de Derecho del Trabajo, entonces todos los ejemplos que pone ella en sus investigaciones sobre inteligencia artificial, porque ella también hizo la tesis en inteligencia artificial y se ha especializado en el impacto sobre los trabajadores y las trabajadoras. Y entonces casi todos los ejemplos que pone son de discriminación en el trabajo. Pues comenta ella que Facebook publicita puestos de trabajo mediante ofertas segmentadas por sexo. Y eso hace que las mujeres no vean cierto tipo de anuncios profesionales. En materia laboral, esto es contrario al principio de igualdad, porque, por ejemplo, aquellas ofertas de trabajo más vinculadas al sector tecnológico o más vinculadas a sectores que se consideran ajenos a la competencia de las mujeres, pues hay menos posibilidades de que se le muestren a una mujer. De modo que se genera una discriminación laboral hacia esas mujeres en la selección del target. El target al que se dirige el algoritmo, el programa. Los algoritmos de Facebook y de Twitter también, según reportan determinados perfiles, importantes perfiles feministas, la plataforma realiza prácticas de shadow ban, de modo que elimina aquellos likes o quita seguidoras o reduce la visibilidad de algunas feministas como Rowling, ¿no? J.K. Rowling en Reino Unido, como ha realizado unos comentarios críticos con la ley trans de su país en favor de, por ejemplo, los derechos de las mujeres, ¿no? Digamos que en ese conflicto de derechos que existe, por ejemplo, en el mundo del deporte entre la cuestión trans y la cuestión de las mujeres, que existe claramente un choque entre dos visiones de los derechos, pues la visión de las feministas ha sufrido ese shadow banning, de modo que sus perfiles se han visto con menos, las han quitado like o se borran los retweets que le dan
a sus tweets. Eso se ha denunciado tanto en Twitter como en Facebook. Ahí vemos como un perfilado, ¿no? Como un determinado target que por su ideología, por ejemplo, feminista o por los puntos de vista que está manifestando, recibe un shadow ban sistemático. También ha habido, también encontramos a veces elaboración de perfiles con extensiones que por ejemplo, yo lo he sufrido con listas. En Twitter la gente puede hacer listas sobre gente y esas listas a veces son para seguir contactos. Por ejemplo, haces una lista para seguir a una serie de feministas que te interesan, hacer listas feministas. Pero no solamente hacen listas personas que te quieren bien para seguirte, sino que también hay personas que utilizan listas como manera de hacer perfilado, lo que se llama profiling, con finalidades de orquestar campañas de acoso o identificar personas de una determinada línea ideológica a la que tú te opones. Y eso no lo hacen constantemente a las feministas. Perfiles, pues, de contrarios de machistas, ¿no? Todo eso lo hacen, que es el profiling. Que, por cierto, bueno, comentaba arriba que el profiling, cuando se hace profiling de ideologías, es ilegal, porque tú no puedes hacer listados de personas de una ideología con la finalidad de acosar a esas personas y sin su consentimiento, porque vulnera, pues, la protección de datos, pero se hace. Por otra parte, otro ejemplo que comento, ya el último, de los sesgos sexistas de los algoritmos que comento, sería que los algoritmos muchas veces no son capaces de diferenciar entre los usos legítimos e ilegítimos de pues de unas palabras, por ejemplo, o de las imágenes. No son capaces de diferenciar entre una imagen positiva o una imagen negativa, contraria a la normativa que persigue ese algoritmo, ¿no? Por ejemplo, Facebook censura por igual una imagen pornográfica y una fotografía de una madre que da el pecho y se le ven los pezones o se le ven los pechos. También incluso fue muy famoso el caso de la obra centenaria que se encuentra en el Museo de Orsay llamado El origen del mundo. Esa obra muestra la vulva de una mujer con su vello púbico y muestra esa imagen, El origen del mundo. Es una obra muy importante del Museo de Orsay, de París. Pues bien, esa imagen fue censurada por Facebook cuando hablamos de una obra de arte. También podemos encontrar desnudos que tienen fines de divulgación médica. Por ejemplo, pues mostrar determinadas enfermedades o problemas que puedes tener en tu zona genital o en el pecho y que las divulgan con la finalidad de que te familiarices con una enfermedad o el cáncer de mama, por ejemplo, ¿no? Entonces, el problema es que no es capaz el algoritmo de diferenciar entre un uso médico, un uso artístico, un uso de una madre o una verdadera imagen pornográfica. Yo considero que es positiva la finalidad de evitar la pornografía en Facebook porque son redes sociales donde muchas veces entran pues tanto personas menores de edad como además que no queremos imágenes que muestren la cosificación sexual de las mujeres, ¿no? Es decir, me parece bien que se persiga o que la plataforma decida no incluir la pornografía en Facebook, lo veo perfectamente legítimo, pero es un problema que la aplicación no sea capaz de diferenciar entre diferentes usos de la imagen. Se ha cuestionado que la plataforma censure además solo los pezones femeninos, eso también se ha cuestionado, y no los masculinos. Pero a mí, en concreto a mí, desde mi perspectiva personal, me parece razonable esa distinción, porque son las imágenes de las mujeres las que pueden ser divulgadas sin el consentimiento de la mujer, que de hecho se hace mucho, por ejemplo, por pornovenganza, un ex que cuelga tu imagen y la pone en Facebook y está bien que como esas imágenes muchas veces son utilizadas para perjudicar a las mujeres, pues que se tenga en cuenta una especial protección, de que somos las mujeres las que sufrimos ese tipo de práctica y por tanto es lógico que el algoritmo tenga en cuenta el hecho de que es mujer. Lo cuestionable es que algoritmos tan avanzados como estos no tengan capacidad para distinguir entre usos de la imagen que cualquier persona humana distinguiría. Cualquier persona humana sería capaz de darse cuenta de que es una imagen contra el cáncer de mama o es una imagen de una madre amamantando. ¿No? Eso lo ves. Y sin embargo, un algoritmo no es capaz de hacer esa distinción. Y se supone que son las principales empresas tecnológicas.
Por su parte, Alicia Millares, la filósofa española, explica que los algoritmos no diferencian entre la denuncia y la promoción de la pedofilia. En Facebook, el algoritmo solo identifica determinadas palabras. Como consecuencia, muchas páginas que denuncian conductas ilegales dejan de aparecer en el feed, es decir, entre las páginas destacadas, de modo que las seguidoras de esa página no pueden interactuar con ellas porque no les salen en el muro, no les salen esas cuando ven las publicaciones, no les salen porque menciona alguna palabra que identifica como relacionada con la pedofilia. Y en realidad se trata a lo mejor de una publicación que lo que hace es denunciar la pedofilia. Está denunciando comportamientos de pederastas o incluso denunciando la existencia de páginas de pederastas en Facebook, encubiertas. Pues esas páginas que sirven para denunciar e identificar y por tanto combatir la pederastia son bloqueadas y perseguidas. Mientras que aquellos pederastas que se encubren precisamente no usando palabras expresas o claras, pues pueden seguir operando. Entonces el algoritmo a veces filtra lo que no tendría que filtrar y se le cuela lo que no se le tendría que colar. Entonces aquí vemos pues una incapacidad del algoritmo para diferenciar entre buenos usos y malos usos. Otro problema que he identificado de los algoritmos. Bueno, he terminado con la exposición sobre los algoritmos y ahora brevemente, por concluir con esta cuestión, podemos hacer una reflexión sobre qué puede hacerse desde el derecho para impedir estos sesgos. Bueno, hay que señalar que no existen regulaciones externas, por ejemplo, leyes en general o leyes vinculantes que digan cómo tienen que hacerse los algoritmos. Son las empresas las que pueden aplicar códigos éticos de autorregulación en el diseño de los algoritmos, como sería el caso de grandes empresas, como hemos visto antes, como Google, que tienen su propio departamento de ética y que se dedica a hacer auditorías internas y para mirar qué efectos están teniendo sus algoritmos y además de la auditoría interna, en el momento de diseñar el algoritmo hay un código ético que tú tienes que cumplir. Entonces, el código ético actúa primero y las auditorías actúan de manera periódica para evitar los futuros sesgos de los algoritmos. Ese sería el mecanismo habitual, pero no hay sanciones si una empresa no cumple su propio código ético. Además, como señala Nuria Oliver, no hay un organismo regulador que controle los algoritmos y que realice una prevención sobre el impacto negativo. Por eso sería necesario que los partidos políticos incluyan esta cuestión en la agenda, porque hace falta que haya una ley, que haya verdaderamente una legislación capaz de impedir ciertos sesgos en los algoritmos, sobre todo aquellos que estén generando un impacto sexista sistemático sobre las mujeres. Por ejemplo, aquellos que contribuyan a la generación de una brecha laboral. Por ejemplo, sobre todo si los algoritmos empiezan a generalizarse en ámbitos todavía más peligrosos, más de alto riesgo, como por ejemplo en la contratación pública o en la promoción laboral dentro de la administración, o por ejemplo en la judicatura, en las sentencias judiciales, o como hemos visto el caso del algoritmo Biogen, en las órdenes de protección. Entonces, a las víctimas de violencia machista. Es necesario que se incluya y se prevean este posible impacto sexista sobre las mujeres. Por otra parte, la Comisión Europea en Europa, en 2019, estableció una serie de principios éticos para la inteligencia artificial, que son meros principios, no son vinculantes, pero son interesantes, ¿no? Para que veamos un poco qué límites dice la Comisión Europea que habría que poner. Uno de ellos que dice, un límite es que un algoritmo siempre debe tener supervisión humana. Pensemos en el caso del algoritmo Biogen, al que antes me he referido de las órdenes de protección. Como he comentado, la policía tiene que supervisar el resultado que ha dado el algoritmo. Tiene que tener vigilancia humana. El algoritmo no puede operar sin que haya luego un humano que dé la última palabra. Por ejemplo, pensemos que se aplica en judicatura, un ámbito. Podría existir un algoritmo quizá que dijera una posible solución a un litigio, que te dijera qué jurisprudencia anterior hay de cada tema. Eso podría usarse, pero nunca podría admitirse un algoritmo que te diera la sentencia de manera directa sin que nadie comprobara
nada. El problema es que, como hemos visto antes con el caso de Biogen, cuando hay un resultado automatizado tiendes a no hacer nada, es dejarlo tal cual. Ese es un problema muy grave. Vi una noticia hace poco de Estados Unidos, un abogado que había utilizado jurisprudencia en su demanda y la había hecho mediante el chat GPT. Entonces le había dicho a este chat que le hiciera la demanda. Normal, porque los abogados y las abogadas tienen tanto trabajo que tienen la tentación de hacer esto. El problema es que el chat GPT se había inventado la jurisprudencia, era jurisprudencia falsa. Entonces luego lo descubrieron. Supongo que este abogado pues tendría un gran problema ahora de responsabilidad civil. Pero bueno, vemos lo que puede pasar si no se supervisan las cosas. Los sistemas deben proteger además la igualdad, la autonomía humana y los derechos humanos, dice la Comisión Europea. Los sistemas deben respetar la privacidad de los datos personales y no deben usar dichos datos para perjudicar o discriminar a las personas. Pensemos en lo que comentaba antes del profiling. Sistemas de inteligencia artificial o sistemas informáticos que permitan identificar perfiles según su ideología. Eso se utiliza en el mundo empresarial. Hacen targets según tu perfil para poder venderte cosas. Pero eso no se puede usar. Primero, no puede ser público, que cualquiera los pueda ver esas listas. Y en segundo lugar, esa lista no se puede usar para otra cosa que no sean los fines comerciales de la empresa. No se pueden utilizar, por ejemplo, para la política o para discriminar a determinadas personas. Son peligrosos los profiling. Se pueden hacer profiling a gran escala, perfilados de miles, decenas de miles de perfiles feministas de todo el mundo mediante un sistema de inteligencia artificial. Eso ya se hace ahora mismo. Debe garantizarse la transparencia en el proceso de toma de decisiones de la inteligencia artificial. Las empresas deben contar con mecanismos de rendición de cuentas ante las consecuencias de la aplicación de los algoritmos. Por otra parte, ¿qué se puede hacer desde el derecho para impedir estos sesgos? ¿Qué se puede hacer desde el derecho? Bueno, en Europa también tenemos un libro blanco de la inteligencia artificial que sirve para desarrollar futuras regulaciones, y una de las cosas interesantes que aporta este libro blanco es que identifica sectores de alto riesgo. Y se va a hacer una legislación, se quiere hacer en Europa una legislación para intentar controlar lo que está pasando con esos sectores de alto riesgo. Sectores de alto riesgo serían precisamente el ámbito judicial, que he comentado antes, muy peligroso, ¿no? Que las sentencias judiciales las resuelvan los algoritmos. La salud, los diagnósticos médicos. He comentado antes que otro ámbito en el que empiezan a operar también los algoritmos. Tiene que haber siempre alguien que supervise el resultado del algoritmo. El transporte es otro sector peligroso. Pensemos que cada vez más se aplican programas de inteligencia artificial para la movilidad. Elon Musk aspira a que Tesla sustituya completamente sea capaz de sustituir por completo a los conductores y conductoras humanas por una conducción automática de los vehículos. Pues todos esos ámbitos son potencialmente peligrosos porque puede haber accidentes, ¿no? Por ejemplo, en los coches automáticos. Sin embargo, a nivel regulativo, todavía hay poco desarrollo. Tan solo hay un reglamento europeo de protección de datos, en Europa tenemos, que prohíbe que se automaticen por completo las decisiones que tengan efectos sobre las personas, jurídicos, ¿no? Cuando haya una decisión, como por ejemplo una sentencia judicial o una resolución administrativa o el algoritmo Biogen, que he comentado antes, no se pueden automatizar por completo, tiene que haber siempre una vigilancia humana. Es lo único que en Europa se está ahora mismo ya establecido como ley. Por otra parte, mi compañera Lucía Aragüez ha investigado que también en España, en algunos sectores laborales, existe la obligación de que los representantes de los sindicatos tengan que ser informados sobre los algoritmos que se vayan a usar en esa empresa para contratar a personas y sobre cómo funcionan esos algoritmos, sobre algoritmos que influyan sobre el ascenso, el despido o las condiciones laborales. ¿Para qué? Para que los sindicatos puedan negociar con la empresa esos algoritmos. Los algoritmos también tienen que ser objeto de negociación colectiva, pero eso en España solo existe en determinados sectores laborales. Por otra parte, los sesgos sexistas no se contemplan ni en los principios éticos europeos ni en la mayoría de códigos internos que tienen las empresas. En general, el sexismo de la inteligencia artificial es un tema escasísimamente contemplado, de modo que no se contempla de manera expresa, el problema que genera para las mujeres.
Yo considero que se podrían hacer algunas medidas para introducir la cuestión de los egos sexistas, y uno sería los planes de igualdad de las empresas. En España al menos y en muchos países existe la obligación de que las empresas medianas y grandes hagan planes de igualdad para prevenir el acoso sexual, para prevenir la brecha salarial, es decir, que los hombres cobren más que las mujeres. Y esos mismos planes que hacen con esas medidas podrían incluir una evaluación del impacto sexista que puedan tener los algoritmos. Y podrían incluir también la obligación de que haya auditorías de esos algoritmos para poder fiscalizar si existen impactos sobre las mujeres. Se podría incluir en los planes de igualdad de las empresas. Y otra cuestión que considero que sería útil para evitar los sesgos sexistas sería, actualmente existe una obligación de que todas las leyes tengan un informe de impacto de género que mide cómo esa ley va a impactar sobre las mujeres. Pues igual que eso se hace, existe esa obligación legal, podría existir también una obligación de que al menos las administraciones públicas, los poderes públicos, cuando vayan a sacar un algoritmo, que ese algoritmo tenga un informe, venga acompañado de un informe de impacto de género, en el que se mire cómo ese algoritmo podría impactar sobre las mujeres, pero también se puede mirar cómo impactaría sobre otros grupos potencialmente discriminados, por ejemplo, sobre personas con pocos recursos, o cómo impactará sobre las personas de diferentes razas o de diferentes grupos étnicos. Eso se podría incluir en el informe de impacto del algoritmo. Y yo pienso que ya había terminado. Sí, con esto ya he terminado la presentación y espero que os haya resultado de interés y espero no haberme extendido más allá del tiempo, que no lo sé. Pues muchas gracias. Muchas gracias, profesora. Tenemos muchísimas reacciones, tanto aquí como en Facebook. Tenemos también muchas preguntas. No sé si puede acceder aquí abajo. Tal vez si dejas de compartir, Estoy profesora. intentando ver cómo hacía Ok, para... Es que este programa no es el que suelo usar. A ver cómo se hacía para dejar de compartir pantalla. ok. Me sale- Vas abajo a No, la no me parte sale. de compartir pantalla y ahí te dice dejar de compartir en rojo. A ver, dejar de compartir. Ya está. Eso, Sí, perfecto. Muchas perfecto. gracias. Tasia, si accedes al chat que tienes aquí abajo, a la par de donde dice participantes, hay un chat abajo, no sé si lo ves. Ahí he puesto todas las preguntas que he ido sistematizando gracias Sí. a estudiantes asistentes y otras académicas que me han estado ayudando. Tenemos preguntas tanto en Facebook como acá. Son muchas, entonces no sé, profesora, si usted quiere hacer una selección, eh, ahí te las dejo. Yo aquí veo dos preguntas nada más. No sé si hay más. Ah, Ok. mira, claro, hay dos chats diferentes. Hay uno que pone preguntas y respuestas y otro que Sí, pone chat del seminario chatear. web. Vale. Exacto. Esas son, ahí Yo, es donde te he puesto pues, la sistematización también de las otras dos que aparecen en el otro chat. vale, perfecto. Pues entonces cierro este y abro el otro chat y aquí tengo más Ujú, preguntas. Sí. sí. Y Como, preguntas, ¿cómo es posible utilizar la inteligencia artificial de manera ética? ¿Hay alternativas? Bueno, la inteligencia artificial, los programas informáticos son en la actualidad, no hay manera de evitar que se utilicen programas informáticos, vamos a utilizarlos, se va a utilizar la tecnología de inteligencia artificial, ya se utiliza, y sí, claro que es posible utilizarla de manera ética, lo que pasa que como son creados por empresas, ¿quién controla esa generación de constante de programas y de algoritmos? Entonces habría que desarrollar, tanto dentro de las empresas, sistemas capaces de ejercer un control como por parte de la administración pública. Y por lo menos en aquellos ámbitos de alto riesgo o dependientes de las administraciones públicas o aquellos algoritmos relativos a las grandes empresas que tienen impacto sobre la vida de muchas personas, sí que deberían existir mecanismos sistematizados de control, porque son ámbitos susceptibles de ser controlados. No hay tantas grandes empresas. Por ejemplo, las administraciones públicas también pueden ser objeto de control. Entonces, es ahí sobre todo donde sí que se podría ver auditorías eficaces de algoritmos. Otra de las cuestiones que se plantean aquí es, ¿se puede referir a las discusiones sobre los peligros de la inteligencia artificial
en el desplazamiento de mujeres de determinados puestos de trabajo. Bueno, creo que he ido comentando, ¿no?, algunos de estos problemas potenciales. Por ejemplo, a la hora de la contratación, he comentado, ¿no?, que te pregunten, por ejemplo, el algoritmo. Un problema puede ser que tenga en cuenta palabras determinadas de tu currículum, como en ese caso que vimos, que acabe generando una discriminación a las mujeres. Pero otro caso podría ser el contrario, que el algoritmo sea neutro al sexo y que por tanto no tenga en cuenta aspectos como que tú has estado de excedencia por cuidado de hijos y que tenga en cuenta eso como que en el último año no has trabajado y por tanto no tienes experiencia anterior. Eso, un algoritmo pues puede discriminarte a la hora de ascender en el mundo del trabajo, porque tenga en cuenta que tú has hecho menos horas extra que tu compañero. O podría decidir quién va a ser despedido, por ejemplo, o despedida, por ejemplo, aquellas personas que tienen contrato a tiempo parcial. Si resulta que la mayoría de las personas que tienen contrato a tiempo parcial es por cuidado de hijas, o aquellas personas que tienen un contrato temporal, también suelen ser mujeres, porque tardan más años en estabilizarse en el trabajo, también por motivos de maternidad, pues un algoritmo que decidiera a quién despedir basándose en el criterio, por ejemplo, de tipología de contrato, podría generar una brecha sexista que discriminaría a las mujeres y generaría pues muchas más mujeres que hombres despedidos. A la hora de aplicar, por ejemplo, un ERE, un expediente de regulación de empleo generalizado, ¿no?, para toda la plantilla. O seleccionando muchos trabajadores y trabajadoras que van a ser despedidos, pues podrías discriminar a las mujeres. Son ejemplos de... Ah, bueno, pero no sé si decía peligro de desplazamiento de mujeres de determinados puestos de trabajo. No sé si se refiere quizá más bien la pregunta a cómo la inteligencia artificial podría impactar sobre la eliminación de puestos de trabajo femeninos. Ese tema, por ejemplo, si se refiere a eso, mi compañera Lucía Aragüez ha hecho precisamente una investigación sobre ese particular que lo expuso en el último congreso nuestro de este año pasado. Se puede encontrar en la web de Lucía Aragüez, o sea, en la web de nuestro congreso y en el YouTube. Seguramente su ponencia. Ella habló de cómo el desarrollo de la inteligencia artificial sí que impacta especialmente o puede impactar sobre muchos puestos de trabajo femeninos, sobre todo en el sector servicios. De hecho, ya lo vemos en los supermercados, ¿no?, cómo se van sustituyendo en los supermercados por sistemas de inteligencia artificial, y como hay muchas mujeres trabajando en esos sectores, pues esos sectores se pueden ver perjudicados, los sectores de servicios. También otra pregunta que se hace aquí es, ¿existen estudios? Bueno, estaba pensando también en el profesorado de universidad, ¿no? Lo que pasa es que el profesorado de universidad en su conjunto no tiene más mujeres que hombres, en algunas áreas sí, ¿no? Pero el profesorado de universidad también podría ser bastante sustituido, ¿no?, por el desarrollo de Internet. Conforme estas conferencias telemáticas no se generalicen, pues cada vez será necesario pagar a menos conferenciantes, porque con pagar a unas cuantas unos cuantos, seguramente serán unos cuantos más bien, unos cuantos conferenciantes de gran éxito, pues esos cuantos conferenciantes estarán en todas partes del mundo. Esos 4 conferenciantes, que serán mayoritariamente hombres, ¿no? Y habrá menos, y por tanto seguramente nos perjudicará a las académicas, ¿no?, que esta generalización de plataformas y que se pierda la presencialidad. Cuanto menos seamos, menos mujeres habrá probablemente. Otra pregunta que se hace aquí es, ¿existen estudios sobre la inteligencia artificial que involucre discriminaciones contra las mujeres desde un enfoque interseccional? Es decir, que además se las discrimine por su raza, etnia, condición socioeconómica, identidad y orientación sexual. Bueno, sí, claro que sí. De hecho, algunos de los estudios que he mencionado aquí en este trabajo mencionaban también a las mujeres de otros grupos sociales y que sufren otros tipos de discriminación añadida, y también se centraban en hombres de otros grupos sociales diferentes a las mujeres. Por ejemplo, el estudio relativo a Uber, que citó Lucía Aragüez, no solamente las personas anulaban a la mujer trabajadora, o sea, la mujer conductora, sino que también tendían a anular a los conductores que pertenecían, y a las conductoras, con más razón todavía, que pertenecían a un grupo étnico discriminado. Por ejemplo, por motivo racial, se tendía a discriminar y a quitar a ese conductor o a esa conductora
de ese grupo discriminado étnico. O sea que sí que hay estudios que además, pero claro, la mayoría de estudios, claro, yo lo que he hecho es un recopilatorio sobre muchos diferentes estudios que abordan temas concretos. Pero como vemos, otro de los estudios también que trataba, que también hablaba del tema racial y también del tema de la clase social, era el del código postal. Había una, no sé si era el propio Apple Card o un sistema que la variable que tenía en cuenta a la hora de asignar el crédito, me parece, creo que era cuál era el código postal de la persona. Había uno que se refería al código postal de la persona. Y entonces resulta que el código postal eh, tenía un sesgo de raza. Entonces había un sesgo racial en el código postal. Y por supuesto también de clase. Entonces vemos cómo hay variables que no se contemplaban como la raza que terminaban siendo perjudicadas por el algoritmo. Otra de las preguntas, a ver, era, ¿tiene conocimiento sobre el uso de herramientas de la inteligencia artificial en la protección de las mujeres frente a la violencia de género? Para protegerla, bueno, aparte del algoritmo Biogen, para identificar el riesgo de violencia, hay una herramienta que se utiliza, que es en España, que es la pulsera, ¿no? Hay una pulsera que permite, mediante geolocalización, ver dónde está ubicado el agresor de la mujer. Y por tanto, si este agresor se está acercando a la víctima y está incumpliendo la orden de protección. Esta tecnología informática de localización, por tanto, que funciona a través pues, de una geolocalización que requiere sistemas avanzados informáticos, se utiliza para la protección de las mujeres víctimas de violencia machista. De modo que aquí tenemos un ejemplo de un sistema informático utilizado para la protección de las mujeres víctimas. Sí, ese es el ejemplo que se me ocurre así a bote pronto, al margen del asunto del programa Biogen. Otra pregunta es, ¿puede compartir referencias sobre sesgos por género, por etnia u otros tipos en la investigación científica, ojalá en América Latina? Pues la verdad es que no me fijé al hacer el análisis de los trabajos de dónde eran, o sea, de qué continente o qué lugar eran. De modo que probablemente hay algunos de ellos que sean de Latinoamérica, pero no me he fijado en cuáles eran en Latinoamérica. Entonces, no, por ejemplo, que hayan sido realizados por investigadoras o investigadores de Latinoamérica. Probablemente haya algunos de los muchos estudios que he ido citando que sean de investigadoras latinoamericanas. En general, en mi proyecto de investigación, que no es solamente sobre inteligencia artificial, tenemos bastantes investigadoras latinoamericanas, pero sobre todo se han interesado en la cuestión de la brecha sexista en el acceso a Internet, por ejemplo. Ese es un tema en el que se han centrado mucho. Y en la conciliación también, en el tema del teletrabajo y cómo impacta sobre la conciliación. Esos son temas que han investigado mucho estas compañeras. También en nuestro proyecto, las investigadoras latinoamericanas han trabajado la cuestión que está muy desarrollada allí en América Latina, que es el tema de la ciberviolencia sexual, como en el caso del delito de sexting, ¿no? Tenéis la ley de Olimpia. En México ha sido muy influyente tanto en América Latina como en Europa. Entonces, dentro de mi proyecto, esas son las investigaciones que más han desarrollado las compañeras latinoamericanas. El tema del algoritmo, no estoy segura de si alguna compañera latinoamericana nuestra lo estaba trabajando, no lo sé, no sabría decir. Y con respecto a cómo tienen regulado el uso de la inteligencia artificial en su universidad o si tienen algún programa formativo para el desarrollo del pensamiento crítico en el mundo digital, sí, en nuestra universidad ahora mismo lo que tenemos es el tema de la unidad de excelencia de la sociedad digital que he comentado antes, como no es un programa formativo, sino que es como una especie de organismo que aglutina a profesorado de numerosos departamentos de la Universidad de Granada, casi todos de Derecho, pero también de Filosofía y de otras áreas, y lo que hace es intentar fomentar que haya más proyectos de investigación sobre inteligencia artificial. Y una de las cosas que organiza son muchos seminarios, actividades, conferencias, congresos,
Y de hecho el proyecto mío me lo dio la unidad de excelencia. Yo me presenté allí a una convocatoria con el proyecto de las mujeres y nos concedieron ese proyecto para que pudiéramos centrarnos en las investigaciones sobre mujeres. Y entonces, a partir de ahí, pues tenemos el Congreso Anual, los derechos de las mujeres en la era de Internet. Feminismo digital, se llama Feminismo digital, los derechos de las mujeres en la era de Internet. Y ese congreso anual que se llama Feminismo digital, pues que hacemos todos los años, genera bastante divulgación sobre el tema de los algoritmos y su impacto en las mujeres, porque sus ponencias se pueden ver de manera gratuita en Internet. Se quedan colgadas en YouTube y se pueden ver. Todo el material del congreso es online y es de acceso gratuito, abierto. Y los libros que publicamos del Congreso también son gratuitos en Internet. Y ahora, en la unidad de excelencia, queremos también, de la Universidad de Granada, queremos también sacar un máster de un posgrado de la Universidad de Granada especializado en inteligencia artificial, en el que participarían personas de diferentes universidades como filosofía, sociología, derecho, y para participar en esto. En mi proyecto de investigación también había una mujer de la Universidad de Matemáticas, porque claro, las matemáticas son, que la he citado al comienzo, ¿no? En la cuestión de qué es un algoritmo, cómo funciona. También necesitamos personas que manejen las cuestiones más técnicas en los proyectos de investigación. Bueno, estas serían las preguntas. Ah, hay más preguntas. Sí. ¿Se han realizado estudios que relacionen manifestaciones de sexismo en la inteligencia artificial con otras formas de discriminación como son el racismo, la homofobia? Sí, como he comentado eso, pero antes, los que he comentado antes, pero están referidos a temas concretos y específicos. Porque no hay estudios relativos o demasiados estudios que se dediquen a la cuestión de manera global o general, aunque cada vez hay más estudios que analizan en general los sesgos sexistas de los algoritmos, incluso que los clasifican o los abordan de manera general. Hace poco, de hecho, leí una investigación, ¿en qué revista fue? Fue quizá en la revista Feminismos o no sabría decirle, pero sí que es verdad que leí una investigación sobre esta cuestión de los egos sexistas de los algoritmos, que la abordaba desde la perspectiva también del racismo, del clasismo, el capacitismo, es decir, que mencionaba muchas dimensiones interseccionales en su análisis y que además era de América Latina la mujer que lo escribió. Pero no recuerdo bien el nombre, ahora mismo no sabría decir ni el nombre ni si la revista era Feminismo, pero sí que hay investigaciones. Esta la leí hace poco, me pareció muy interesante. Y dice aquí, ¿qué sucede con los egos en la inteligencia artificial y el abordaje de identidades de género no binarias? Bueno, ¿qué sucede con los egos de la inteligencia artificial y el abordaje de la identidad de género no binaria? No sabría decir, no he estudiado en particular cómo impactan los sesgos de la inteligencia artificial sobre las personas que se consideran no binarias, por ejemplo. Eso es algo que no he investigado en concreto, no sabría decir esto. Sí se me ocurre, ¿no?, que podría haber algunos choques de derechos entre los intereses de las mujeres y los intereses de personas que se definan como no binarias en los algoritmos, por ejemplo, en salud. Una persona que se defina como transexual o como no binaria, por ejemplo, en el programa que he mencionado antes de Facebook relativo al COVID, si la persona dice que es de sexo mujer, por ejemplo, pero biológicamente es varón, digamos, claro, el resultado de la estadística o incluso a la hora de decirle a esa persona si corre el riesgo de tener una enfermedad, poniendo que sea un programa, pues eso daría lugar a un resultado alterado, diferente. Si se trata de un estudio clínico para identificar síntomas en la población general, podría alterar el resultado y por tanto podría ser perjudicial para identificar enfermedades que afectan a mujeres o a hombres. Y si fuera para diagnosticar a esa persona o ayudarla en su salud,
esa información pues podría sesgar el resultado y no identificar una enfermedad que esa persona podría tener, por ejemplo. Eso sí ha pasado. O sea, de eso sí que es verdad que he leído alguna cuestión, de cómo alguna persona transexual se había visto perjudicada porque en un programa informático, en el programa informático de su hospital, no figuraba su sexo biológico, sino que su sexo, pues el sexo que tiene tras el cambio de sexo registral. Y entonces eso hizo que que no identificaran que lo que tenía era un problema en el útero. Y entonces, el útero, creo que sí, que fue un hombre, no me acuerdo muy bien, pero era algo así. Entonces esa persona pues sufrió un daño grave en su salud. Es un ejemplo de cómo un programa pues, puede perjudicar a una persona porque hay una información que no figuraba. Eso sí es lo único así que recuerdo así de este tema. Bueno, muchas gracias a todas las personas que nos han enviado sus preguntas y muchas gracias a usted, profesora, por esta conferencia y las respuestas también a las personas participantes. Muchas gracias por su análisis sobre los sesgos de género en la inteligencia artificial. Después de su conferencia nos queda clara la necesidad urgente de acción para garantizar sistemas tecnológicos más justos y equitativos y para ello también la necesidad de desarrollar sistemas de control. En nombre de la Escuela de Sociología, la Escuela de Filosofía y el Instituto de Estudios de la Mujer, deseo expresar nuestro más profundo agradecimiento a la doctora Tasia Arangués Sánchez por su valiosa contribución en esta conferencia sobre los sesgos sexistas en la inteligencia artificial. Sus reflexiones nos han proporcionado una visión crítica sobre la complejidad de este tema. Nos ha recordado la necesidad urgente de abordar estos sesgos arraigados en los algoritmos de la inteligencia artificial, destacando su impacto en la sociedad y la importancia de implementar medidas efectivas para mitigarlo. Esperamos también, profesora, que esta conferencia sea el inicio de próximas coordinaciones de trabajos en común entre la Universidad de Granada y la Universidad Nacional de Costa Rica. Y queremos que esta conferencia sirva también como catalizador para una acción colectiva hacia un futuro tecnológico más inclusivo y justo para todas las personas. Gracias, doctora Arangués Sánchez, por su liderazgo y compromiso. Y muchas gracias a todas las personas presentes hoy aquí. Hasta la próxima. Profesora Arangués, si se puede quedar un momentito para hablar. Gracias a todas las personas que nos acompañaron hoy. Por supuesto, aquí me quedo. Tenemos reacciones de aplausos. Vamos a ver. Voy a dejar de grabar.